Hola, esta es la segunda parte de la lección número 24 del curso de precálculo. Estábamos viendo cómo construir la gráfica de una función cuya fórmula tuviera la forma y igual a por f de x, donde la a es un número real positivo constante. Y en la discusión que hayamos tenido habíamos encontrado que el efecto de ese factor a al multiplicarse por la función f de x es que la gráfica de la función original y igual a f de x se expande o se contrae por ese factor a. Y entonces lo que nos falta ver es cuándo es que efectivamente se expande o se contrae la gráfica de la función y igual a f de x para poder construir la gráfica de la función y igual a por f de x. Bueno, pues eso es lo que nos faltaba discutir, ¿verdad? Dice, ¿cuándo ocurre una expansión o una contracción vertical de una gráfica? Pues mire, si ese número a, que recuerde que es un número real constante positivo, fuera específicamente mayor que 1, entonces si y sub 1, que recuerde que representa la ordenada de cualquier punto en la gráfica de la función original y igual a f de x fuera mayor que 0, si las ordenadas fueran mayores que 0, entonces por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, si yo tomo esta desigualdad que me indica que la a es mayor que 1 y multiplico en ambos lados de ella por ese y sub 1 que estoy suponiendo que es positivo, pues tengo lo siguiente, que a por y sub 1, ¿verdad?, será también mayor, porque eso es lo que dice la ley de multiplicación positiva, se mantiene el sentido de la desigualdad, que 1 por el y sub 1. O sea que a por y sub 1 es más grande que y sub 1. ¿Qué ocurre? ¿O qué observamos aquí entonces? Que las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función original aumentan, ¿verdad? Porque dicen que son menores que a por y sub 1. Se expanden esas ordenadas, ¿verdad?, por el factor a. Así es que ahí es que ocurre una expansión vertical para la gráfica de la función original igual a f de x si la a es mayor que 1. Ahora, eso significa que la y sub 1, si las ordenadas son positivas. ¿Qué ocurre si las y, si esas ordenadas de los puntos en la función original y igual a f de x son negativas? Pues mire, por la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, si yo vuelvo y tomo esta desigualdad que me indica que la a es el número constante positivo por el cual yo voy a multiplicar a f de x es mayor que 1, tomo esa desigualdad y multiplico ahora por y sub 1 que estoy suponiendo que es negativo, por la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, cuando yo multiplique a por y sub 1, en vez de ser mayor que, va a ser menor que, porque eso es lo que dice la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, que 1 por y sub 1, ¿verdad? O sea que a por y sub 1 va a ser menor que y sub 1, y recuerde que y sub 1 es menor que 0. Así que fíjense que estas dos cantidades, ¿verdad?, son menores que 0, o sea que son negativas. Y por una propiedad entonces del valor absoluto que estudiamos desde el álgebra elemental, si esos dos números son negativos y comparan de esta manera, sus valores absolutos comparan de forma diferente, opuesta, ¿verdad? O sea que yo tomo el valor absoluto de a por y sub 1, que dicho sea de paso por otra propiedad del valor absoluto es el mismo que el valor absoluto de la a por el valor absoluto de la y sub 1, y como la a es un número real positivo, en particular en este caso mayor que 1, su valor absoluto es el mismo por el valor absoluto de y sub 1, pues fíjense, cambia el sentido de la desigualdad y será entonces el valor absoluto de esto mayor en vez de menor que el valor absoluto de y sub 1. ¿Qué significa esto? Que fíjense que en valor absoluto las ordenadas negativas son menores que los valores absolutos de esas ordenadas multiplicadas por a. O sea que estos puntos que están acá también, al ser mayores esto que esto, es una expansión de las ordenadas de los puntos en la función original y igual a f de x. Así que ahí definitivamente también fíjense que aunque las y, las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función original y igual a f de x también se expanden, ¿verdad?, porque esto resultó ser más grande que esto. Claro, se expande en el sentido negativo. Este es negativo y esto va a ser todavía más negativo, ¿ves? Pero se expande en el sentido negativo. Bueno, pues definitivamente va a ocurrir una expansión vertical en la gráfica de la función original y igual a f de x para obtener la gráfica aproximada de la función y igual a por f de x cuando la a, ese factor por el cual se multiplica el f de x, sea mayor que 1. Fíjense entonces que si la a en vez de ser mayor que 1 es menor que 1, y claro, recuerde que es mayor que 0 porque la a es un número real positivo, así que no puede bajar de 0. Y si tomamos la posibilidad de que las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función original y igual a f de x fueran positivos por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, pues si yo multiplico esta desigualdad que dice que a es menor que 1 por ese y sub 1 que estoy suponiendo, ¿verdad?, que es positivo, pues a por y sub 1 será también menor que 1 por y sub 1. El sentido de la desigualdad no cambia por lo que dice la ley de multiplicación positiva de la desigualdad, ¿verdad? O sea que a por y sub 1 es menor que y sub 1. ¿Qué me dice esta desigualdad? Que las ordenadas en la gráfica de la función y igual a por f de x van a ser menores que las ordenadas de las gráficas de los puntos en la gráfica de la función original y igual a f de x por ese factor. O sea, se contraen estos valores a este, ¿verdad?, porque esto es menor que esto, ¿se fijan? Así que por esa razón es que ocurre, cuando la a es menor que 1, que una
contracción vertical. Eso si la y sub 1, si las ordenadas de los puntos que estemos considerando en la gráfica de la función original, y igual a f de x, fuera positiva. Ahora, si fuera negativa esas ordenadas de la gráfica de la función original, por la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, vuelvo y tomo esta desigualdad que dice que la es menor que 1, y voy a multiplicar ahora en ambos lados de esa desigualdad por esta cantidad que es menor que 0. Así que a por y sub 1, ¿verdad?, será mayor que 1 por y sub 1. Y claro, y sub 1 por 0, que sigue dando 0, también será mayor. Cambio el sentido de la desigualdad, porque estoy multiplicando por algo negativo esa desigualdad. Y eso es lo que indica la ley de multiplicación negativa de la desigualdad. O sea que 0 va a ser mayor que a y sub 1 y será mayor que 1 por y sub 1 que y sub 1. Bueno, o sea, fíjense que estas dos cantidades entonces son menores que 0, así que sus valores absolutos compararán en forma contraria. Así que por eso que decimos aquí. Por lo que entonces, si yo tomo el valor absoluto de a y sub 1, que dicho sea de paso, por una propiedad de las desigualdades, yo no el valor absoluto de la a por el valor absoluto de y sub 1, la misma propiedad que aplicamos aquí, ¿verdad?, en este paso, ¿verdad? Y como el valor absoluto de la a es la a, porque la a es un número mayor que 0, pues será a por y sub 1, y entonces eso, que es el valor absoluto de a y sub 1, ¿verdad?, será menor, ¿verdad?, al revés, menor que el valor absoluto de y sub 1, porque recuerden que si los números son negativos y comparan de cierta manera, sus valores absolutos comparan en forma contraria. O sea, el valor absoluto de este entonces, en vez de ser mayor que el valor absoluto de este, va a ser menor que el valor absoluto de este, y eso es lo que indica el valor, ¿verdad? ¿Y qué nos indica esta última desigualdad? Pues lo mismo que nos indicaba esta que estaba aquí, ¿verdad?, o parecido, ¿verdad? Que entonces fíjense que en valor absoluto las ordenadas negativas de los puntos en la gráfica de la función original van a ser mayores más bien, que estos que están acá, ¿verdad?, que los que están en la gráfica de la función a por f de x. Por lo tanto, esos puntos que están en la gráfica de la función a por f de x son una contracción de los valores absolutos, ¿verdad?, de las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función original y igual a f de x. O sea que las ordenadas y sub 1 que sean menores que 0 se contraen por el factor a para obtener las ordenadas a y sub 1 de la otra gráfica, ¿verdad? De los puntos en la gráfica que queremos construir. Claro, esto en sentido negativo, ¿sí? Negativo. Muy bien. Así que, resumiendo, la gráfica de la función y igual a a por f de x, ¿verdad?, donde la a es un número real positivo fijo, es una expansión vertical de la gráfica de la función y igual a f de x si a es mayor que 1, ¿verdad?, y será una contracción de esta en la gráfica de la función y igual a f de x si la a es menor que 1 y claro, mayor que 0, porque va a ser un número real positivo, ¿ok?
y la A está entre 0, claro, porque tiene que ser mayor que 0, porque es positivo, está entre 0 y 1, ¿ok? Bueno, por ejemplo, y se construya la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera dice así. Y igual a negativo 2 por x más 1 al cuadrado. ¿Okay? Y igual a negativo 2 por x más 1 al cuadrado. Bueno, fíjense que aquí yo tengo, ¿verdad? Claramente la función cuadrada, ¿verdad? Porque tengo x más 1 al cuadrado. O sea que voy a usar de base la gráfica de la función cuadrada, y igual a x cuadrado. ¿Okay? Fíjense que hay tres efectos. Tenemos el efecto de este 1 que se le está sumando a la x. Tenemos el efecto de este 2 que se está multiplicando por x más 1 al cuadrado. Y tenemos el efecto de este negativo que va a tener un efecto sobre la gráfica de 2 por x más 1 al cuadrado. ¿Okay? Así es que usted dirá, bueno, pues aquí aparentemente me cambiaron los números, ¿verdad? Porque fíjense que el número A que va aquí al frente multiplicándose por la función que yo voy a usar como base, que es la de función cuadrada, me la dieron negativa, pero no, yo puedo pensar que es ese número 2 positivo y entonces pienso que este negativo es ese efecto que hace en la gráfica de una función original, que es reflejarla a través del eje de x. Así que este negativo tiene un efecto aparte del efecto que tiene el 2 positivo sobre la gráfica de la función x más 1 al cuadrado. ¿Okay? Así que vamos a indicar todo esto, ¿verdad? Aquí usaremos como base la gráfica de la función especial, que la conocemos, ¿verdad? Cuando la estudiamos, o notable, ¿verdad? La función notable cuadrada es igual a x al cuadrado. ¿Okay? Entonces, en esta función ocurren tres efectos sobre su gráfica. ¿Cuáles son? El 1, que se suma a la x. ¿Cuál es el efecto de esa cantidad que se añade a la x, si eso es lo que ocurre en la fórmula de nuestra función, ¿verdad? Pues cuando usted le suma algo a la x, recuerde que eso causa un desplazamiento horizontal de la gráfica de la función original que estamos usando, que es la de la función y igual a x cuadrado, por una distancia de 1 hacia la izquierda, que es positivo. ¿Okay? Hará que esta gráfica, esa gráfica, ¿verdad? La de y igual a x cuadrado, ¿verdad? Se desplace horizontalmente una unidad, porque fíjense que lo que estoy sumando a la x es 1, ¿verdad? Una unidad de distancia hacia la izquierda, porque fíjense que lo que estamos añadiendo, como discutimos previamente, ¿verdad? En otra construcción que vimos, si es positivo lo que se añade a la x, el desplazamiento ocurre hacia la izquierda, no hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, el efecto del 2, que se está multiplicando entonces por x más 1 al cuadrado, es que a esa gráfica de y igual a x más 1 al cuadrado, que es el desplazamiento horizontal hacia la izquierda por una unidad de distancia, ¿verdad? De la gráfica de y igual a x cuadrado, se va a expandir, porque la a es mayor de 1, es 2, ¿verdad? Verticalmente al doble, por ese factor, ¿ok? Así que seguimos acá y decimos que el efecto del 2 frente a la expresión
x más 1 al cuadrado es causar una expansión, ¿verdad?, vertical al doble sobre la gráfica que ya hemos considerado de y igual a x más 1 al cuadrado. Finalmente, el signo negativo frente a ese 2, a ese factor 2 que tenemos, ¿verdad?, en la fórmula de nuestra función, será causar que la gráfica que ya tenemos, ¿verdad?, que es la de y igual a 2 por x más 1 al cuadrado, se refleje a través del eje de x. O sea, lo que es positivo se convierte en negativo, lo que sea negativo se convertirá en positivo, ¿verdad?, por la discusión que vimos cuando vimos la construcción de las gráficas del tipo y igual a negativo f de x, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver aquí. Aquí no nos va a caer, lo vamos a hacer acá. Esa gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro eje de y y nuestro eje de x, ¿ven? Y la gráfica de la función original, que tenemos que considerar que es la de la función cuadrada, es esta que estamos dibujando aquí, ¿verdad?, de nuestra memoria, cuando estudiamos la gráfica de esa, cuando estudiamos esa función, ¿verdad? Ahí. ¿Verdad? Más o menos. Bien. Bueno, vamos a ver el efecto del 1 que se le suma a la x. Hemos dicho que va a hacer que esa gráfica se desplace horizontalmente hacia la izquierda por una unidad de distancia, ¿okay? Así que si aquí está el 0, voy a dibujarla, está un poquitín antisimétrica, no muy simétrica, se supone que sea simétrica con respecto al eje de y, ¿verdad? Ahí se ve más simétrica. Bueno, pues si aquí está el negativo 1, eso quiere decir que este punto que estaba originalmente con abscisa 0 se desplaza hacia la izquierda a una unidad. O sea que este punto que está en el origen inicialmente en la gráfica de nuestra función y igual a x cuadrado, ¿verdad?, se mueve aquí. Y así todos los demás se mueven una unidad hacia la izquierda. O sea que la nueva gráfica de la función y igual a x más 1 al cuadrado es esa, ¿verdad? Y igual a x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Bien. Así que ya tenemos la gráfica que nos resulta considerar el efecto del 1 que se le suma a la x en la función y igual a x cuadrado. ¿Cuál es el efecto del 2? No del negativo 2, del 2 en esa gráfica. Bueno, pues es duplicar verticalmente esa gráfica, o sea, expandirla al doble, ¿verdad? Pues vamos a poner algunos puntos, ¿verdad?, en esta gráfica que tenemos ahora aquí, ya considerado el efecto del 1 que se le suma a la x en la fórmula de esta función, ¿verdad? Cada una de las ordenadas se va a duplicar. Así que si yo cojo, por ejemplo, esta ordenada que está aquí muy particular, ¿verdad?, y fíjense que esta distancia se duplica aquí. Yo diría que el doble es ahí, ¿verdad? Claro, la ordenada esta, que es 0, su doble sigue siendo 0, se mantiene, ¿verdad? Esta otra ordenada, que está aquí, digamos, por aquí, ¿verdad?, esta distancia aquí, se duplica, yo diría que cae entonces como aquí arriba, ¿verdad?, más o menos aquí. Igualmente, esta ordenada que está aquí, ¿verdad?, de la gráfica de la función y igual a x más 1 al cuadrado se duplica, yo diría que más o menos hasta aquí, ¿verdad?, etcétera. Así que la nueva gráfica, ahora de la función y igual a 2 por x más 1 al cuadrado, pasa por los siguientes puntos aproximadamente, ¿verdad? Así que queda aproximadamente. De hecho, pasa exactamente por ahí, pero la gráfica se llevará aproximadamente así, ¿verdad? Y por acá, ¿sí ven? Así que esta que está aquí, esta que queda así, ¿ven?, que es la duplicación, la expansión vertical al doble de la gráfica de esta función que ya teníamos y igual a x más 1 al cuadrado,
es la de y igual, vamos a identificarla por aquí, vamos a cambiar el eje de y aquí, a y igual a 2 veces x más 1 al cuadrado. ¿Okay? Esta que viene así. Tal vez ustedes cuando las dibujen en su casa deben dibujar, digamos, esta digamos, con un color rojo, esta otra, digamos, con un color verde, esta otra, digamos, con un color azul, ¿verdad? Esta otra con un color azul, ¿verdad? Para distinguir cuál es cuál. ¿Okay? De hecho, en los apuntes, cuando ustedes los adquieran, verán que eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Una ya dibujamos en rojo, la próxima dibujamos en verde, la próxima en azul, la próxima en violeta, lo que se necesite, ¿verdad? Y entonces la final, porque ya llegamos al último efecto, que es el negativo este que está frente a negativo 2 por x más 1 al cuadrado, la hacemos sólida negra, ¿verdad? Y entonces, aquí yo no la hago en colores, porque los colores, me he dado cuenta que si usamos marcadores de colores, no se ven bien en la grabación, no se lucen, no se distinguen muy bien. Así por eso que estamos dibujándola con negro todo, pero tengan cuidado, ¿verdad? Según yo vaya dibujándola y la identifique, que usted vea cuál gráfica es cuál. Bueno, finalmente la gráfica de negativo 2 por x más 1 al cuadrado sería el reflejo de esta que tenemos aquí ahora, ¿verdad? Esta que está aquí, que es la de 2 por x más 1 al cuadrado, reflejada abajo. Así es que, si yo reflejo esa gráfica que tenemos aquí, repito, esta que está marcada así, ¿verdad? Abajo, pues mire, esta parte, digamos, se refleja así. Y ahora la hacemos sólida, ¿verdad? Porque estamos dibujando la gráfica final. Y esta que va por aquí, se refleja, yo diría, más o menos así, ¿verdad? Así que esa es la gráfica aproximada de negativo 2 por x más 1 al cuadrado. ¿Okay? Así que fíjense que dibujamos 4 gráficas, ¿verdad? La original de y igual a x cuadrado, la de y igual a x más 1 al cuadrado, la de y igual a 2 por x más 1 al cuadrado, y finalmente la de y igual a negativo 2 por x más 1 al cuadrado. Y esa es la gráfica aproximada de esta que nos pedían que construyéramos. ¿Okay? Fíjense en este segundo ejemplo, en donde nos presentan esta otra función. Dice y igual a 1/3 h de x, más bien dice, vamos a poner aquí, h de x igual a 1/3 del valor absoluto de la x más 2. ¿Okay? Bueno, aquí claramente la gráfica que tenemos que usar es la de la función especial y igual al valor absoluto de la x, que es la que está envuelta en esta forma, ¿verdad? Y fíjense que tenemos dos efectos. La de este tercio, que está multiplicando al valor absoluto de la x, y la de este 2, que se le está sumando a todo eso, ¿verdad? Bueno, pues recuerde que cuando usted multiplica una función por una cantidad real positiva constante, ¿verdad? Como es 1/3, si es menor de 1, como es en este caso el 1/3, la gráfica de la función y igual a valor absoluto de la x, que es la que vamos a usar de base, se va a contraer por el factor 3, a una tercera parte de sus ordenadas originales, ¿verdad? Y entonces después este 2 que se le suma a la función, ese que no se le está sumando a la x, se le suma a la función, va a hacer que la gráfica de esta función, 1/3 valor absoluto de la x, se desplace verticalmente hacia arriba, porque es positivo lo que estoy sumando, ¿ves? Por 2 unidades de distancia, ¿ok? Así que vamos a indicar eso. Aquí usaremos de base la gráfica de la función valor absoluto y igual al valor absoluto de la x. ¿Okay? Bueno, pues primero veremos el efecto de este tercio, que fíjense que está multiplicando, así que vamos a seguir el orden de las operaciones, ¿verdad? Se consideran las multiplicaciones antes de la suma, ¿verdad? El efecto del factor 1/3 será contraer dicha gráfica, la que hemos hecho referencia aquí, ¿verdad? Que es la de y igual a la absoluto de la x, seguimos por aquí, dicha gráfica a una tercera parte, ¿verdad? De los valores de sus ordenadas. Finalmente, el
2 que se suma a la expresión 1/3 valor absoluto de la x es causar un desplazamiento vertical hacia arriba por una distancia de 2 unidades. Claro, de distancia, ¿no? Unidades. Bueno, vamos a ver cómo se ve esta gráfica. Vamos a empezar dibujando la gráfica de la función valor absoluto, que la recordamos, porque es una de las funciones especiales o notables que estudiamos, ¿verdad? Y su gráfica era aproximadamente esta, que consistía de dos rayos, ¿verdad?, que partían del origen, uno formando un ángulo de 45 grados con los ejes de coordenadas, ¿verdad?, en el cuadrante 1, y otro también formando un ángulo de 45 grados con los ejes de coordenadas en el cuadrante 2. Así que esta es la gráfica aproximada de este rayo, y este rayo constituye la gráfica aproximada de la función valor absoluto de la x, ¿verdad? Y igual al valor absoluto de la x. Bueno, pues el efecto de este tercio frente al valor absoluto de la x es que las ordenadas, estas distancias que van desde el eje de x hasta los puntos en esa gráfica, se van a reducir, se van a encontrar a una tercera parte, porque el factor es un tercio, ¿verdad? A una tercera parte de su valor. Así que vamos a marcar algunas ordenadas. La del 0 está aquí, ¿verdad?, del origen, de ese punto, su ordenada de 0, y una tercera parte de 0 sigue dando 0, ¿verdad? Ahora, si yo considero, por ejemplo, este punto con esta ordenada, la distancia del e de x hasta ese sitio, ¿verdad?, una tercera parte diría que está aquí. Así que yo diría que esa ordenada se reduce, tal vez un poquitín más abajo, aquí, ¿verdad? Esta otra ordenada, yo diría que se reduce a una tercera parte, quedaría más o menos por aquí, ¿verdad? Esta ordenada que está aquí, si yo la reduzco a una tercera parte, yo diría que más o menos cae por aquí. Así que la gráfica de la función y igual a 1/3 del valor absoluto de la x, ¿verdad?, es esta que pasa por esos puntos, por el origen, que se mantiene en su sitio, porque una tercera parte de 0 es la ordenada del punto que está en el origen, es 0, y que pasa por estos puntos que hemos marcado por ahí más o menos, ¿verdad? Así que esta gráfica que consiste ahora de esos otros dos rayos, pero diferente de los rayos originales, es la gráfica aproximada de y igual a 1/3 por el valor absoluto de la x. Y finalmente, si a esa gráfica de y igual a 1/3 del valor absoluto de la x yo la desplazo verticalmente por una distancia de 2 unidades, ¿verdad?, pues más o menos, fíjense, vamos a ver que aquí está el 1, ¿verdad?, este es el 1, ¿verdad?, y este sería el 2. Pues entonces, este punto que está en el origen se corre aquí arriba. Este punto se corre aquí arriba también, más o menos a esta distancia, ¿verdad? La misma distancia, 2 unidades hacia arriba, ¿verdad?, que cae más o menos por aquí. Este punto que está aquí también se corre esa misma distancia hacia arriba, ¿ok? Más o menos por aquí, ¿verdad? Este punto que está aquí se corre 2 unidades, perdón, hacia arriba, ¿verdad? Ajá, esta distancia se corre hacia arriba este punto, ¿verdad? Así que finalmente, la gráfica de la función y igual a 1/3 del valor absoluto de x más 2 es esta que, partiendo de aquí, no del origen, porque el origen se corrió ahí, pasa más o menos, se mueve más o menos así, ¿verdad?, a través de esos puntos. Y por acá así. Así que será la de y igual a 1/3 por el valor absoluto de la x más 2. Ok, repetimos. La gráfica de la función original y igual al valor absoluto de la x es esta, ¿verdad? Cuando considero ese factor 1/3 que aparece frente al valor absoluto, hacen que esa gráfica se contraiga verticalmente